Una camarera le cantó una nana a un niño que lloraba en el avión, sin saber que su padre era multimillonario. ¿Y si un simple acto de bondad en un avión lleno pudiera cambiar 3 vidas para siempre? Imagínese esto, un vuelo nocturno de Chicago a Denver, y la cabina está llena de pasajeros cansados que solo quieren llegar a casa. En las últimas filas, el llanto de un niño pequeño se abre paso entre el zumbido de los motores. Su padre intenta desesperadamente consolarlo mientras atiende una llamada telefónica que parece urgente. Fue entonces cuando Elena intervino. Era solo una camarera de un pequeño restaurante que se dirigía a visitar a su anciana madre, pero algo en las lágrimas de ese niño le conmovió profundamente. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a tararear una suave nana que su abuela le cantaba. La melodía se extendió por la cabina como un cálido abrazo, y lentamente, milagrosamente, los sollozos del niño se calmaron. Pero Elena no tenía ni idea de que este simple gesto la llevaría al viaje más inesperado de su vida. ¿Desde dónde nos ven esta noche? Elena Rodríguez llevaba 3 años trabajando turnos dobles en el restaurante Murphy's, ahorrando hasta el último centavo para las facturas médicas de su madre. A sus 35 años, se comportaba con la serena dignidad de quien había aprendido que la bondad no cuesta nada, pero lo significa todo. Sus manos, curtidas por años de servir café y recoger mesas, aún se movían con gracia, mientras ayudaba a la azafata a distribuir mantas a los pasajeros. El niño, que no tendría más de 4 años, estaba sentado junto a un hombre con un traje caro que no dejaba de mirar a su hijo y a su teléfono con creciente frustración. El niño se llamaba Oliver y llevaba horas viajando. Su cabello oscuro estaba revuelto, sus mejillas rojas de tanto llorar, y sus pequeñas manos aferraban un osito de peluche desgastado, que había visto tiempos mejores. Por favor, Oliver, papá tiene que contestar esta llamada. Susurró el hombre, con la voz tensa, por el cansancio. Parecía tener unos 40 años, con unos ojos amables que no podían ocultar del todo su preocupación. Se trata de la fundación, hijo. ¿Recuerdas de qué hablamos? Pero Oliver ya no podía razonar. El cambio de altitud le dolía en los oídos. Echaba de menos su rutina y todo le parecía mal en aquel estrecho tubo de metal a miles de metros de altura. Sus llantos se hicieron más fuertes, atrayendo miradas de desaprobación de los demás pasajeros. Elena observaba desde su asiento, 3 filas más atrás, con el corazón encogido por el padre y el hijo. Reconoció las señales de un padre al límite, probablemente viajando solo con un niño por primera vez. Lo había visto innumerables veces en la cafetería. Padres estresados intentando compaginar sus responsabilidades con el cuidado de sus pequeños. El teléfono del hombre vibró de nuevo y ella alcanzó a oír fragmentos de su conversación en voz baja. La reunión es urgente. El proyecto del hospital infantil, millones en financiación. Su voz transmitía el peso de decisiones importantes, pero en ese momento solo era un padre cansado que no podía consolar a su hijo que lloraba. Elena recordó su propia infancia, cuando su abuela cantaba viejas nanas españolas. Durante las tormentas. Más, solía susurrar, y de alguna manera, el mundo siempre parecía más seguro. Sin pensarlo demasiado, Elena se desabrochó el cinturón de seguridad y se dirigió hacia ellos. Disculpen, dijo suavemente, arrodillándose junto a su fila. ¿Les ayudaría si intentara algo? A veces una voz nueva puede obrar maravillas. El padre levantó la vista, con los ojos llenos de gratitud y desesperación. Por favor, lo que sea. Soy David, y este es Oliver. Normalmente se porta tan bien. Pero hoy. Hola, Oliver, susurró Elena, con una voz suave como la lluvia matutina. Me llamo Elena. ¿Sabes qué?
Creo que tu osito de peluche también parece cansado. Quizás podamos cantarle una nana para que se duerma. Juntos. Comenzó a tararear suavemente. Una melodía que parecía surgir de algún lugar profundo de su alma. Era la misma nana que le cantaba a su abuela. Pero de alguna manera sonaba nueva, como si hubiera estado esperando todos estos años este momento exacto. Los sollozos de Oliver se fueron suavizando poco a poco, su respiración se hizo más profunda. Mientras la familiar comodidad de la voz de una madre, cualquier voz de madre, lo envolvía, como una cálida manta. El cabina se quedó en silencio. Otros pasajeros se giraron para observar esta tierna escena, que se desarrollaba. Pero Elena solo tenía ojos para Oliver, cuyos párpados finalmente se sentían pesados, mientras la suave melodía lo arrullaba hacia el sueño. Cuando la respiración de Oliver finalmente se estabilizó. En un sueño tranquilo, David en silencio terminó su llamada y se volvió hacia Elena, con lágrimas en los ojos. No tengo palabras para agradecerte. Lo suficiente. Hemos sido solo nosotros dos. Desde que su madre falleció. Hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. La frase no le cuadraba, pero Elena lo entendió. El peso de la paternidad en solitario se reflejaba en cada línea cansada de su rostro. No tienes que explicarlo, dijo Elena con dulzura, acomodándose en el asiento vacío al otro lado del pasillo, que David le había indicado. Ser padre es el trabajo más difícil del mundo, sobre todo cuando se hace solo. David la observó, impresionado por la verdadera calidez de sus ojos. Había algo diferente en esta mujer, sin juicios, sin expectativas. La recompensa, pura compasión humana. ¿Viaja sola?, preguntó. Sí, estoy visitando a mi madre en Denver. Lleva semanas en el hospital y por fin he ahorrado lo suficiente para el viaje. La voz de Elena transmitía una fuerza serena que hablaba de innumerables sacrificios hechos sin quejarse. ¿A qué te dedicas? David sintió una genuina curiosidad por este ángel de la guarda que había aparecido cuando más lo necesitaba. Soy camarera en un pequeño restaurante de Chicago. No es glamuroso, pero me permite pagar las facturas y conozco gente estupenda. Sonrió, una sonrisa que probablemente había alegrado el día a innumerables clientes. ¿Y tú? Además de ser el padre de Oliver. Claro, David dudó. Estaba acostumbrado a que el comportamiento de la gente cambiara en cuanto se enteraban de su riqueza. La fundación, el imperio empresarial, la constante atención mediática, todo parecía tan lejano de esta sencilla y sincera conversación. Trabajo en el mundo de los negocios. Nada demasiado emocionante. Pero mientras hablaban en voz baja mientras Oliver dormía, Elena comenzó a atar cabos. El costoso reloj que David intentó ocultar bajo la manga. La forma en que la azafata se había dirigido a él como señor Harrison con inusual deferencia. Las llamadas urgentes sobre millones en financiación. Era lo suficientemente astuta como para reconocer las señales de una gran riqueza, pero lo suficientemente amable como para no dejar que eso cambiara la forma en que lo trataba. El avión sufrió turbulencias y Oliver se removió inquieto. Sin que se lo pidieran, Elena comenzó a tararear de nuevo, con voz firme a pesar de las sacudidas del avión. David observó asombrado cómo su hijo permanecía tranquilo, confiando plenamente en el delicado cuidado de esta desconocida. Tienes un don natural con los niños, dijo David. ¿Tienes hijos? Una sombra cruzó el rostro de Elena. No, todavía no. Siempre pensé que habría tiempo para todo. Matrimonio, familia, sueños. Pero la vida tiene una forma de reordenar tus prioridades. Se tocó un pequeño colgante de cruz en el cuello. Ahora mismo, cuidar de mi madre es lo más importante. David sintió un vuelco en el pecho.
Aquí estaba una mujer que había renunciado a sus propios sueños para cuidar de otra persona, que trabajaba en varios empleos sin quejarse, que ofrecía amabilidad a desconocidos, sin esperar nada a cambio. En su mundo de negocios y movimientos calculados, semejante generosidad desinteresada era rara. Si este momento te conmovió, por favor dale un me gusta al video. La turbulencia se intensificó y la voz del capitán se escuchó entrecortada por el intercomunicador con noticias que lo cambiarían todo. Los estaban desviando a Minneapolis debido a una emergencia médica a bordo. Mientras el avión comenzaba su inesperado descenso, David se dio cuenta de que lo que había comenzado como un encuentro casual estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado y profundo. El aterrizaje de emergencia en Minneapolis lo sumió en el caos. Un pasajero cerca de la parte delantera del avión había sufrido lo que parecía ser un ataque al corazón, y todo el vuelo se retrasó indefinidamente mientras los paramédicos atendían la emergencia. Se les dijo a los pasajeros que podrían quedar varados durante la noche mientras la aerolínea se esforzaba por conseguirles alojamiento en hoteles. Oliver despertó confundido y asustado por la conmoción, e inmediatamente comenzó a llorar de nuevo. El aeropuerto desconocido. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia visibles a través de las ventanas y el estrés que emanaba de cada adulto a su alrededor creaba una tormenta perfecta de ansiedad infantil. Oye, campeón, está bien, lo tranquilizó Elena, extendiendo instintivamente la mano hacia él mientras David recogía sus pertenencias. A veces los aviones necesitan hacer paradas adicionales, como cuando necesitas ir al baño en un viaje largo en coche. El teléfono de David sonaba constantemente mientras esperaban en la terminal. Elena no podía evitar escuchar fragmentos de conversaciones cada vez más urgentes. Los inversores de Tokio están esperando la fecha límite para los contratos del hospital. La reunión de la junta no se puede posponer. Cada llamada parecía alejarlo más de su hijo, quien se aferraba a la mano de Elena como a un salvavidas. Lo siento mucho, dijo David después de terminar otra llamada, con el rostro pálido por el estrés. Este retraso va a destruirlo todo. 3 meses de negociaciones para el ala infantil del hospital St. Mary's. ¿Y si no estoy en Denver para mañana? Elena vio la imposible decisión que lo destrozaba. Su responsabilidad como padre frente a las obligaciones que, al parecer, afectaban a innumerables niños. Reconoció el peso abrumador de cuidar de otros, pues ella misma lo había cargado durante años. ¿Qué tal si me quedo con Oliver mientras atiendes tus llamadas?, sugirió en voz baja. Si te parece bien. La condición de mi madre es estable, y sinceramente, ella sería la primera en decirme que ayudara a un niño necesitado. David la miró fijamente, abrumado por una oferta que parecía demasiado generosa para aceptar. No podría pedirte eso. Apenas nos conoces. A veces, las mejores personas en nuestras vidas son aquellas a las que apenas conocemos, respondió Elena, pensando en todos los desconocidos que le habían mostrado amabilidad durante sus momentos más difíciles. Además, Oliver y yo nos estamos haciendo buenos amigos. ¿Verdad que sí? El niño asintió solemnemente, con su manita aún aferrada a los dedos de Elena. Se sabe la canción de dormir, anunció a su padre, como si eso lo explicara todo. Mientras David se alejaba para hacer llamadas importantes, Elena se encontró prácticamente cuidando al hijo de un multimillonario en la terminal de un aeropuerto, aunque todavía no comprendía del todo la magnitud de la fortuna de David. Distrajo a Oliver con historias sobre su abuela, le enseñó a contar en español y compartió con él las rodajas de manzana que había preparado para su propio viaje. Señorita Elena, dijo Oliver de repente, dejando entrever la sabiduría de sus 4 años. Serás mi amiga para siempre.
La pregunta la golpeó como un suave puñetazo en el corazón. En su mundo de relaciones temporales y breves encuentros con clientes de cafeterías, la idea de un para siempre le parecía a la vez preciosa e imposible. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Cuando David regresó una hora después, encontró a Elena y Oliver sentados, con las piernas cruzadas en el suelo de la terminal, construyendo una elaborada torre con paquetes de azúcar, mientras otros pasajeros varados los observaban con diversión. Ver la risa genuina de su hijo, la primera, que oía en semanas, le hizo darse cuenta a David de que algo profundo estaba sucediendo. Allí, algo que podría valer más que todos sus negocios juntos. El vuelo reprogramado finalmente despegó. Al amanecer, pero para entonces todo había cambiado. Durante su larga noche en la terminal, David había tomado una decisión que habría escandalizado a su junta directiva. Había llamado a su asistente y reorganizado toda su agenda en torno a una conversación con una camarera de Chicago. Mientras el avión se elevaba hacia Denver, David se giró hacia Elena con una propuesta que sonaría descabellada para cualquiera que no entendiera lo que había ocurrido entre ellos. Elena, sé que esto puede sonar presuntuoso, pero ¿consideraría cenar con nosotros esta noche? Oliver ya me ha preguntado 3 veces si vienes a nuestra casa. Elena rió suavemente, apartándose un mechón de pelo de la cara. Lo aprecio, David. De verdad que sí, pero vine a ver a mi madre y me necesita ahora mismo. ¿Qué tal si la visitamos juntos primero?, sugirió David. Me gustaría conocer a la mujer que crió a una hija tan extraordinaria. Algo en su tono hizo que Elena lo mirara con más atención. Durante la noche, había notado la deferencia inusual con la que lo trataban los demás pasajeros, como el personal de la aerolínea parecía aparecer siempre que necesitaba ayuda, como sus llamadas telefónicas involucraban sumas de dinero que la mareaban. Pero en ese momento, parecía un hombre que no quería despedirse. Hay algo que necesito decirte, dijo David con voz seria. ¿Sobre quién soy? Sobre lo que esto podría significar. Elena levantó la mano con delicadeza. David, sé que eres rico. No soy ingenua. Pero no es por eso que ayudé a Oliver. Ni por eso estoy aquí hablando contigo ahora. David sintió un nudo en la garganta. En un mundo donde la gente siempre quería algo de él, su honestidad era como encontrar agua en el desierto. La Fundación Harrison, dijo en voz baja. ¿Has oído hablar de ella? Los ojos de Elena se abrieron ligeramente. Incluso en su pequeño mundo, conocía ese nombre. La fundación que había financiado el hospital de su madre, que había construido parques infantiles en barrios desfavorecidos y que había transformado silenciosamente miles de vidas. Ese eres tú. Ese soy yo, Elena, y yo, al conocerte y ver cómo te preocupas por los demás, cómo das sin esperar nada a cambio. Me recuerda por qué fundé la fundación. La voz de David se hizo más fuerte. Quiero ofrecerte algo, pero no lo que te imaginas. Elena esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. Quiero ofrecerte un trabajo, no porque necesites que te rescaten, sino porque tienes algo que no se puede enseñar, la capacidad de ver el corazón de las personas. La fundación necesita a alguien que entienda lo que significa luchar, sacrificarse, preocuparse por los demás. David hizo una pausa, observándola atentamente. Necesito a alguien como tú para asegurarme de que realmente estamos ayudando a la gente, no solo tirando dinero a los problemas. El avión comenzó a descender hacia Denver, y Elena sintió que todo su mundo se transformaba bajo sus pies. Esto no era un rescate de cuento de hadas. Era una oportunidad para usar sus dones a una escala que jamás había imaginado. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Mientras se preparaban para aterrizar,
Oliver tomó ambas manos entre las suyas. «¿Vamos a ser una familia ahora?», preguntó con la inocente franqueza propia de los niños. Y ambos adultos comprendieron que algunas preguntas solo podían responderse con el tiempo. 6 meses después, Elena se encontraba en la sala infantil del Hospital General de Denver, viendo a David leer cuentos a los pequeños pacientes mientras Oliver ayudaba a repartir los juguetes que habían traído. Su madre, sentada en una silla de ruedas a su lado, finalmente recuperada, podía presenciar lo que la compasión de su hija había creado. El trabajo en la Fundación Harrison había superado todos los sueños que Elena había imaginado. Elena había viajado por todo el país, conociendo a familias necesitadas, identificando comunidades donde la fundación podía marcar la diferencia. Pero más allá de eso, había encontrado un propósito que aprovechaba cada lección que las canciones de cuna de su abuela le habían enseñado sobre el poder sanador del amor. «¿Sabes, Mika?», dijo su madre en español, con la voz aún débil pero llena de orgullo. «Tu abuela siempre decía que la bondad siembra semillas que tal vez nunca veamos crecer. Mira qué hermoso se ha vuelto este jardín». Elena sonrió, recordando aquella noche en el avión que lo había comenzado todo. David había cumplido su palabra en todo sentido. La fundación había cubierto los gastos médicos de su madre sin hacer alarde. Pero, aún más importante, había creado un papel que le permitía a Elena ser ella misma en un escenario más amplio. Desarrolló programas para familias con dificultades, visitó a niños en hospitales y se aseguró de que la ayuda de la fundación llegara a quienes más la necesitaban. «Señorita Elena», llamó Oliver desde el otro lado de la habitación, corriendo hacia ella con un dibujo que había hecho. «Mire, somos nosotros en el avión». El dibujo mostraba 3 figuras de palitos: un hombre alto, una mujer de pelo largo y oscuro, y un niño pequeño, todos tomados de la mano bajo un avión amarillo. David se acercó, con una expresión más amable que en años. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían desvanecido, reemplazadas por líneas de expresión por pasar tiempo de verdad con su hijo. Elena le había enseñado que estar presente valía más que cualquier negocio. ¿De acuerdo? Y. Oliver había florecido bajo la atención de 2 adultos que se preocupaban de verdad por él. «¿Listos para ir a casa?», preguntó David, y Elena asintió. Su hogar se había convertido en una hermosa casa con vistas a las montañas, donde la risa de Oliver resonaba en habitaciones llenas de calidez en lugar de vacío. No era la vida que había planeado, pero era mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, la madre de Elena le tomó la mano. «Esa nana que te enseñó tu abuela», dijo con una sonrisa cómplice. «Ella solía decir, tenía magia. No de la que concede deseos, sino de la que revela los deseos que estaban destinados a hacerse realidad». Elena miró a David y Oliver, que caminaban delante de ellos, probablemente debatiendo si cenarían panqueques o waffles, y comprendió lo que su madre quería decir. No había encontrado un final de cuento de hadas. Había encontrado algo real y duradero, construido sobre el respeto mutuo, los valores compartidos y la comprensión de que las mejores familias no siempre son aquellas en las que uno nace. Las canciones de cuna que habían comenzado como un simple acto de bondad se habían convertido en la banda sonora de una vida llena de propósito, amor y la alegría diaria de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Un niño a la vez. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento de que a veces las melodías más bellas comienzan con los actos de bondad humana más sencillos.